Buenas tardes, mi nombre es Lina Dueñas, médico especialista en gestión en seguridad y salud en el trabajo y residente de tercer año de psiquiatría. Esta presentación es sobre el rol del personal no médico en la atención del paciente psiquiátrico. Digamos que hay que recordar que el personal no médico, haciendo referencia a enfermeras, auxiliares de enfermería, auxiliares de laboratorio, bacteriólogos, terapeutas, psicólogos, trabajadoras sociales, y otros miembros pues del equipo hospitalario y asistencial cumplen funciones muy importantes en la atención de los pacientes psiquiátricos, puesto que se integran al equipo interdisciplinario que maneja al paciente y complementan el trabajo del médico y a su vez mejoran la calidad y la accesibilidad de los servicios en salud mental, pues siendo esto fundamental para la estabilidad y la mejor atención del paciente. Hay que recordar que la formación de estos equipos interdisciplinarios favorece a que haya una detección temprana de trastornos mentales, a que haya apoyo psicosocial, acompañamiento no solo al paciente, sino a su comunidad, a su familia y también incluso la reducción de la carga y el burnout en el cuidador, que se puede hacer a través de diversos ámbitos donde el paciente tenga contacto con los miembros del equipo, educación sobre la enfermedad y el tratamiento y que a su vez se busque que haya promoción de la adherencia terapéutica. Hay que recordar que en Colombia hay un marco normativo. Dentro de estos marcos, el más reciente, que es la resolución 347 de este año, lo que busca es la generación del código dorado, es decir, que se active rápidamente una ruta a través de la cual el paciente con ideación suicida pues pueda ser atendido y canalizado inmediatamente, sin teniéndolo un poco como una analogía, como si esto fuera un triage, uno en urgencias más o menos, para que no se dilate tanto la atención y no haya tantos riesgos. Las otras dos leyes pues están enfocadas en la atención oportuna, en salud mental, en toda la creación que se ha hecho de las rutas, en todo el fortalecimiento de estos equipos interdisciplinarios, de la atención en los diferentes niveles hospitalarios y de consulta externa, pero digamos que sigue siendo muy corto porque a nivel de aplicabilidad hay muchas zonas donde estos equipos, donde estas articulaciones a las rutas sigue cojeando lastimosamente. Pasando ya como a los roles que desempeñan cada miembro del equipo, pues habría que recordar que el rol de la jefe de enfermería pues va a ser la administración de los medicamentos que sean formulados por psiquiatría o pues eh, o transcrita pues la orden de psiquiatría por medicina general. También hace parte de la observación clínica de cómo está la conducta del paciente, de si el paciente está con sus hábitos de sueño, su autocuidado, su alimentación adecuada. También nos ayudan mucho en la parte de la contención emocional cuando el paciente tiene alguna crisis de ansiedad, está con llanto, tiene ideas de autolesionarse, pues también hace parte de ese equipo de respuesta inicial para la contención y esto no solamente en la hospitalización, que es donde más vemos este fenómeno, sino que también en servicios de hospitalización día o en servicios de consulta externa donde pues se atiendan este tipo de pacientes. Y también pues respecto a la educación del paciente, respecto a su patología, a cómo deberá ser manejada, qué cuidados debe tener y pues sobre la importancia correcta de la adherencia terapéutica. Ya el rol de las auxiliares de enfermería tiene que ver más pues con el apoyo en la alimentación, porque muchas veces hay pacientes que tienen por diversas situaciones dificultades para alimentarse, sea por su compromiso cognitivo o motor en relación a distonías por efectos adversos o por otras discapacidades o condiciones clínicas asociadas o porque estén inmovilizadas por el riesgo autolesivo o heteroagresivo. También la higiene y el confort del paciente, que esto pues es muy importante. Muchas veces, hace mucho tiempo, esto no era tenido en cuenta. Los pacientes de salud mental eran muy vulnerados en muchos aspectos y esto era uno de los aspectos, los tenían muy descuidados. También en la supervisión diaria, ¿no? Del paciente, de revisar que no tenga lesiones, de revisar que no haya guardado objetos con los que potencialmente pueda lesionarse o pueda lesionar a alguien más. Todo esto, pues, sobre todo en el marco de la hospitalización y el reporte de cambios conductuales, pues, a su jefe o al médico de turno. El rol del bacteriólogo y del
personal de laboratorio, no es como tan directo casi todos los días, pero no por ende no es que no se pueda dar el marco de esta atención, de esta interacción con el paciente psiquiátrico o con su familia. Esto es más usual, sobre todo en el ámbito de la consulta externa, sobre todo, que generalmente pues en las unidades de salud mental, los que están pues al contacto con el paciente directamente es enfermería o auxiliar de enfermería. Pero digamos que en el ámbito de la consulta externa, el bacteriólogo y el personal de laboratorio general juegan un rol importante al facilitar el acceso a pruebas de laboratorio que son necesarias para el monitoreo del paciente, por ejemplo, los efectos secundarios de los medicamentos. Muchos medicamentos pueden interferir en las líneas celulares del paciente, entonces sea porque generen leucopenia como la clozapina o incluso la mirtazapina también, o que haya riesgo de que pues aumenten los leucocitos, que a veces pues no son aumentos graves, pero igual que deben estar vigilándose como con el litio, o que haya necesidad, como con el litio, de la vigilancia continua de la función renal y de la función tiroidea del paciente, y también por riesgo metabólico asociado que pueden generar dislipidemia y aparte de todo favorecer también a que hayan alteraciones de la glucosa, como con la olanzapina, la clozapina, y también pues los riesgos de elevación de prolactina, como con todos los antipsicóticos, tanto los pues, de primera generación como el haloperidol, como los de segunda generación como la risperidona, que es de los que más potencial tiene para elevar la prolactina. Y pues también recordar que no solo los psicofármacos, sino en general otros fármacos, también como los neurológicos a veces, que también son muy usados en los pacientes psiquiátricos porque es muy común que muchos tengan antecedente también de convulsiones o de migraña, no es infrecuente esto, pues también estos fármacos pueden elevar las transaminasas, y ahí que es importante ese monitoreo frecuente. Además, también se hace monitoreo de los niveles farmacológicos. En el país principalmente se hace niveles de litemia, o sea, el litio en sangre, y la valproemia, que sería el ácido valproico en sangre. Pero en otros países se hacen niveles de clozapina, se hacen niveles de carbamazepina, en el país también se hacen a veces, pero sobre todo en contextos de intoxicación o a veces en contextos de hospitales generales de muy alta complejidad, pero pues es lo más usual que se mide, la litemia y la valproemia. También es muy frecuente que a los pacientes dentro del contexto de la hospitalización inicial, y más si es un primer episodio psicótico, es un paciente no conocido, o dentro del seguimiento clínico ambulatorio, si ha habido conductas sexuales de riesgo, se pida estudios para detección de enfermedades de transmisión sexual, porque muchas de estas patologías en fases intermedias o avanzadas pueden cursar con sintomatología de orden psiquiátrico, sobre todo cuando hay compromiso del sistema nervioso central, como con sífilis y VIH, puede haber sintomatología psicótica o maniforme. Entonces, pues es importante que los pacientes sean evaluados también por esta parte. También la solicitud de las pruebas de embarazo para los inicios de tratamiento, porque hay muchos medicamentos que generan riesgos, como el ácido valproico, que genera riesgo de alteraciones en el tubo neural pues, del feto en desarrollo, o el carbonato de litio con el riesgo de la anomalía cardíaca, anomalía de Epstein, que si bien no es tan frecuente, pues es importante tenerlo en cuenta. Ya con los antidepresivos no hay tanto riesgo, pero pues lo ideal es que se suspendan y pues que se hagan las vigilancias. Por eso el rol de saber si la paciente está embarazada y hacer el examen pertinente. Y también pues los exámenes de detección, perdón, de consumo de sustancias, pues mediante el perfil toxicológico, ¿no? ¿Qué buscamos en la integración de todos estos equipos? Que haya un trato digno para el paciente, que se reduzca el estigma, que se entienda que tener una patología mental obedece a una patología de cualquier orden, que la persona no busca estar enferma, o no se lo merece, o no es un castigo divino, o no es que le echaron un beneficio, simplemente tuvo esta condición, así como otras personas tienen cáncer, otras personas se infectan de VIH, otras personas tienen patologías crónicas no transmisibles como hipertensión y diabetes. Es importante que todos los miembros del equipo, así no juguemos un rol directo como pensar, no, eso solo le compete al psiquiatra,
hagamos acompañamiento emocional y el acompañamiento emocional se hace muchas veces desde el saludo, el saber cómo está, su merced ha estado bien, ha podido asistir a sus citas, quién lo acompaña, tiene una red de apoyo. Si tenemos la oportunidad de hablar de estas cosas con los pacientes, es importante conocerlos y pues que haya una relación terapéutica, ¿no? Que el paciente se sienta en confianza, que el paciente, porque muchas veces, pues sobre todo cuando hay cuadros de índole psicótica, es difícil, así el paciente esté estable, pues pueden haber síntomas residuales y es difícil confiar para dejarse hacer ciertos procedimientos, entonces que seamos claros, directos, con buen trato, puede permitir que el paciente esté mucho más presto a dejarse hacer las diferentes intervenciones y colocación de dispositivos médicos que se deban usar. Es importante en los manejos de crisis, por ejemplo, que si tenemos algún paciente en el cual se identifique riesgo de suicidio, digamos que a veces en el contexto del laboratorio clínico es difícil, pero por ejemplo, digamos que al momento de ver los brazos para la toma de las muestras, si hay muchas autolesiones, esto puede ser un signo de alarma, o pues si le llegamos a notar, no sé, lesiones en cuello o que el mismo paciente exterioriza durante la atención la intencionalidad suicida, porque a veces el paciente no ha tenido contacto como adecuado con otra persona y puede terminar verbalizando muy explícitamente delante de la primera persona en la que sienta confianza y vínculo esta situación. Entonces hay que contenerlo verbalmente, escucharlo, permitirle que hable, tiene que haber unos protocolos institucionales, perdón, en el sentido de que, bueno, si alguien verbaliza en el laboratorio que se quiere morir o que se quiere matar, todo, que es como, digamos, la urgencia más, pues, más vital, pues, saber qué vamos a hacer. Entonces, el paciente viene solo, viene acompañado, si viene acompañado, pues, obviamente, informar a quien lo acompaña, porque así sea un mayor de edad, de todas maneras, cuando uno verbaliza que tiene una ideación suicida, pues no está en la capacidad de toma de decisiones, la capacidad de toma de decisiones está inferida por el afecto que está alterado y pues debe avisársele a alguien que esté a cargo de uno o que esté al pendiente de uno para que esa persona se direccione con el paciente para un servicio de urgencias y si el paciente está solo, pues buscar la manera de contactarle a algún familiar o acudiente que lo acompañe al servicio de urgencia. Si en el municipio se contase con la oportunidad de que acudiera personal asistencial de ambulancia, pues también sería la opción como más segura, pero pues es algo que en el marco del municipio donde ustedes se encuentran es muy complejo hacerlo y es muy importante el trabajo en equipo, ¿no? Que haya alguien que escuche, que haga alguien que de pronto se que llamar a algún familiar, o si hay que cerrar la puerta para que el paciente no se vaya, pues ese tipo de situación. Los retos en Colombia definitivamente siguen siendo la sobrecarga laboral. Tenemos muchos pacientes de salud mental, mucho trabajo, muy poca infraestructura, tanto hospitalaria como extrahospitalaria. Los recursos limitados que obviamente contribuyen a la sobrecarga, a la pobre infraestructura y el estigma. Sigue habiendo mucho estigma en la sociedad, en las familias, dentro del mismo personal médico y personal asistencial no médico sigue habiendo demasiado estigma para con estos pacientes y pues esto dificulta mucho el trabajo y es un reto día a día hacerlo. Y la conclusión de todo esto es que hay que recordar que el personal no médico es esencial en estos grupos de intervención y manejo de estos pacientes, el conocimiento de todo esto, un trato humanizado, el abordaje adecuado de todas las condiciones que presenta el paciente, garantiza una atención integral a través de los diversos miembros de los equipos multidisciplinarios y pues esto va a favorecer la recuperación del paciente o de aquellos que tengan patología mental grave como esquizofrenia, esquizoafectivo, bipolaridad, que no puedan pues como recuperarse por completo de su enfermedad, por lo menos que haya una estabilización y que estas fases de estabilización logren ser lo más largas posibles, buscando que el paciente tenga una mejor funcionalidad tanto personal y social. Espero pues que esto les sirva mucho y que si llegan a tener contacto con este tipo de pacientes, pues puedan brindarle una atención muy cálida, muy humanizada, recordando que todos, independientemente del diagnóstico,
que solo es un rótulo, somos personas y todos merecemos una atención cálida y donde se nos brinde calidad, humanización y compromiso en lo que se hace.